La menopausia es una condición natural por la que toda mujer atraviesa a partir generalmente de los 50 años. Pero en algunos casos, esta se puede adelantar y afectar muchísimo la salud. Va más allá de un simple bochorno o sudoración. Es una condición que podría poner en riesgo a las mujeres que la padecen. Hablamos de la menopausia precoz. Escucha esta lista de síntomas: sofocos, regla irregular, sequedad vaginal, niebla mental. ¿De qué estamos hablando? Si pensaste en la menopausia, vas por buen camino. Te presentamos a la perimenopausia, el periodo de transición hacia la menopausia, donde puedes empezar a experimentar los mismos síntomas mientras tu cuerpo se prepara para la siguiente fase de su vida reproductiva. Vamos a acogerla como una etapa más de nuestra vida que no nos anula. Se dice que una mujer entra en la menopausia una vez que pasa un año desde su última menstruación. Pero a medida que el cuerpo se prepara para llegar allí, los niveles de varias hormonas, principalmente el estrógeno, empiezan a disminuir. Estas hormonas clave se producen más que nada en los ovarios. El problema es que este cambio hormonal no sucede de golpe de un día para otro, pero tampoco de manera gradual, y es este sube y baja el que da lugar a los síntomas. Que por si hay más estrógeno que de costumbre, que si hay menos de lo esperado. La buena noticia es que todo pasa. Principalmente, en mi caso, creo que para muchas mujeres es más emocional. En mi caso, ha sido absolutamente físico. Claro que también con sus cosas emocionales, pero la parte física ha sido tan fuerte que obviamente el sentirme mal, del sentirme morir físicamente, me llevó también a, de manera emocional, estar completamente perdida. Aquella que sucede antes de la edad en la que normalmente sucede la menopausia. La menopausia a nivel global ocurre alrededor de los 51 años. En México, en las mexicanas, la edad promedio de menopausia aparece a partir de los 47 años de edad. Normalmente la menopausia marca el fin de la vida reproductiva de una mujer y es un proceso fisiológico natural. Pero si llega antes de los 45 años podría provocar enfermedades en los huesos y el corazón. Los síntomas más comunes de la perimenopausia son como los de la menopausia, porque hacia allí vamos. Aquí te van algunos para que puedas reconocerlos. Puedes sentir los famosos bochornos, despertar cubierta de sudor en la noche, la forma de tu cuerpo puede cambiar, tus huesos se pueden debilitar, puedes sentir la necesidad de usar lubricante, más ganas de ir al baño, infecciones urinarias y además tu regla se vuelve más irregular. Yo llevaba mucho tiempo sin cuidarme, sin tomar suplementos, con malos hábitos, y eso provocó que mis cambios hormonales fueran terribles. Empecé de repente, de un día a otro, ya 10 kilos más de peso, así, pero de verdad, en 2 semanas. De la nada, sin haber cambiado de alimentación, sin haber dejado de hacer ejercicio, sin haber hecho nada diferente. Sí. Ese creo que es uno de los síntomas más comunes. Aumento de peso de la nada. Unos dolores de cabeza insoportables, mucha caída de pelo, obviamente resequedad en la piel y en todas partes. Obviamente cero apetito sexual, cambios de humor, eso sí, muchísimo. Palpitaciones, obviamente los bochornos, sudoraciones nocturnas, como arritmias. O sea, de repente yo sentía en las noches, me va a dar un infarto. O sea, es que me va a dar un infarto. Que están más expuestas a tener un infarto agudo del miocardio. Las otras enfermedades importantes podría ser el caso de la osteopenia, que es la disminución de la densidad ósea del hueso,
¿Y por qué reviste importancia? Porque una pacientita que tiene 30 años y que después va a los 50 a tener ya una deficiencia de 20 años de no tener un estrógeno, puede llegar a tener algo que se llama fractura. Según un estudio realizado por médicos de Estados Unidos, la menopausia precoz aumenta hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Que no quiere decir que se potencialice, no porque no tengas... O sea, es que me va a dar un infarto. Y empecé también con muchos, se me adormecía muchísimo este brazo, el brazo izquierdo, y luego a veces la pierna, pero siempre el lado izquierdo. Y tuve un episodio que es la única vez que me ha dado un ataque de pánico, que empieza el cosquilleo, ¿no? Que empezaba por aquí y luego iba subiendo y a veces se quitaba. O sea, ya había tenido yo cosquilleo en las manos, pero lo ignoraba. O sea, me hacía así y ya, se quitaba. Que esa es otra de las cosas en las que yo siempre he sido como muy soberbia. No, ignoro. No pasa nada. Y de repente empieza el cosquilleo, brazo izquierdo, y empieza y cada vez más fuerte. Y entonces, y era de noche, estábamos dormidos. Bueno, era hora de dormir. Y empieza más fuerte y no se quita, y no se quita, y cada vez más intenso. Y ya dormido el brazo así completo y todo el hombro. No, qué pánico. Y entonces me ocurre googlear. Ya sabes. Y entonces empiezo, cosquilleo, brazo izquierdo. Y empiezo a leer. Y empecé, obviamente, a hiperventilarme. Pensando que te estaba dando un infarto. O me va a dar un infarto, o me va a dar una embolia, o me va a dar un aneurisma. Algo me va a dar, pero me va a dar ahorita aquí. Y entonces, en el pánico, alcancé a despertar a tu papá y a decirle, no me siento bien. Tu papá dice, me contó después, que la forma en la que lo moví y como se lo dije, lo despertó automáticamente. O sea, él sabía que algo no estaba bien. Entonces, nada más le dije, no me siento bien. Pero entonces, esta cosa de querer tranquilizarme, según yo, me paro de la cama como queriendo ir al baño, como para, yo qué sé, y a medio camino hacia el baño me siento peor, se me empieza a mover todo el cuarto y entonces a la hora que quiero regresar a la cama, ya no regresé a la cama, me desvanecí, perdí el conocimiento, me caí, me pegué con la cara, aquí en la cara con la esquina del buró, la pierna, tenía un moretón de este tamaño, de los golpes, del ataque de pánico, bye. Quiere decir que se potencialice, no porque no tengas ovarios o estés cursando con menopausia precoz, quiere decir que te va a dar un infarto. Lo que quiere decir es que normalmente las mujeres nos infartamos menos que los hombres. Existen algunos factores que podrían detonar la menopausia precoz. Algunos son alteraciones hormonales, a otras pueden ser medicamentos y algunas veces son quirúrgicas. Por ejemplo, las mujeres que por algún motivo, por ejemplo, cáncer, sangrados, miomas, se les tiene que retirar el útero junto con los ovarios, van a sufrir una menopausia precoz. Y si después de un año una mujer menor de 45 años no tiene un periodo menstrual, será necesario acudir con el médico. El tratamiento hormonal debe ser multidisciplinario con el ginecólogo, endocrinólogo y psicólogo. Y aquí te van otros síntomas más. Pero no se acaba ahí. También puede afectar la mente y las emociones y hacerte sentir más inestable que nunca. Y una cosa puede causar la otra. Cuando te entra el calor, cuando te entra el sudor, cuando te entran tal cosa, te despiertas, te interrumpe el sueño y se te dificulta dormir. Y eso de manera crónica tiene un impacto. La colección de síntomas de la perimenopausia pueden ser difíciles de descifrar, pues son muchos e irregulares. Así que el primer consejo es tomar nota de todo. Pero el proceso, por ejemplo, de los periodos, pues es periódico. Primero te brincas uno, pero luego regresa normal, y luego te brincas dos, pero luego otra vez normal. O sea, yo llegué a pensar que estaba embarazada varias veces. Me hice pruebas de embarazo varias veces. Dije, ¿y ahora por qué? No me bajó 2 meses. Qué raro. No me caía el 20. Uno, por ignorancia, desinformación, y otro quizá también por soberbia. Cuando empecé a darme cuenta que esto no es normal, quizá esto es menopausia, fue de, bueno, pues si es menopausia yo puedo con esto sola. Perfecto, dejemos que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer y yo puedo con esto sola. No le pedí ayuda a nadie, no le llamé a nadie, no le conté a nadie,
ni a mis hermanas, ni a mi mamá. O sea, de repente ciertos... Que así es como lo vive la mayoría de las mujeres. Exacto. Y mira que tengo a mis hermanas y a mi mamá aquí. O sea... y ni siquiera a ellas les contaste. Les contaba cosas de no me siento bien, ¿qué onda con los bochornos? Y entonces una de mis hermanas, yo ya te sentí 1 o 2. Pero X, no pasábamos a, oye, ya te checaste, ve con tu doctor, ¿cómo va a estar? O sea, ¿cómo van estando tus hormonas? Nunca, nada. Y así estuve mucho tiempo, incluso años, sin tratarme, sin checar mis niveles de hormonas y nada más viviendo con mis síntomas que cada vez eran más y más y más, porque un síntoma te va llevando a otro y a otro y a otro y a otro, hasta que colapsé cuando se me empezó a subir la presión todos los días. Wow. Que también al principio yo no sabía qué era. Eran unos dolores de cabeza insoportables aquí, desde la base de la nuca, los hombros, que después iban hasta acá. La cabeza me punzaba, los oídos empezaban a popear. O sea, físicamente, porque hay gente que no siente cuando se le sube la presión, por eso le llaman la enfermedad silenciosa. Hay gente que no lo siente. Yo lo sentía todo. Los dolores de cabeza, el cerebro, sentía como físicamente se me inflamaba el cerebro, así, y los oídos. Y ahí sí me asusté. Y al principio no sabía qué era. Y pensaba, bueno, a lo mejor estoy deshidratada. Tomaba agua, me hidrataba y mejoraba, me sentía mejor. Pero hasta que acabé en el hospital 3 veces, sin saber qué me estaba pasando, hasta que por fin a la tercera o cuarta ya me dijeron, pues eres hipertensa, tienes la presión alta, altísima. Y entonces me empezaron a medicar y fue todo un prueba y error para la dosis y demás, hasta que me dijeron, eres hipertensa. O sea, no es que se te subió la presión 3 veces, es que eres hipertensa, es que ya lo desarrollaste. Y entonces fue ¿pero de qué me están hablando? Claro, mi papá es hipertenso, pero uno de los doctores me dijo, ¿no estarás pasando por la menopausia? Fíjate. Este método actúa sobre la raíz del problema, tu reloj biológico y el eje hormonal, reprogramando las señales que controlan tu metabolismo, tu ánimo y tu descanso. No se trata de controlar síntomas, sino de devolverle a tu cuerpo su propio ritmo. Haz clic ahora en el botón que ves debajo de este video y comienza hoy el proceso de retomar tu control hormonal. Mi sistema se basa en 3 pilares simples: el reset circadiano, para sincronizar tu reloj interno y reducir sofocos; nutrientes y timing, para estabilizar tu energía y peso; y activadores metabólicos, rituales diarios que despiertan tu vitalidad y reducen la ansiedad. He visto cómo mujeres que se sentían agotadas y desconectadas recuperan su energía, su cuerpo y su confianza en solo 21 días. Y tú también puedes lograrlo. No tienes que conformarte con sobrevivir a esta etapa. Puedes volver a disfrutarla con claridad, fuerza y equilibrio. Accede hoy a Biohacking para la menopausia y empieza a sentir el cambio desde la primera semana.